Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás vos? Muy Espero que bien, bien. gusto en saludarte y te estoy agradecido por darnos la oportunidad de encontrarnos en esto que nosotros llamamos encuentros destacados. eh, y cuando detectamos un tema que realmente creemos que puede ser de interés general, no solamente en los ámbitos mutualistas y cooperativistas, sino también en la sociedad toda, obviamente. Bueno, tratamos de conectarnos justamente para esto. Y luego eh, nosotros hemos reproducido tus declaraciones respecto a tu regreso de China. Y bueno, salvando el hecho de que, digamos, para el gran público, sos el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, presidente de la Federación de Mutuales de Córdoba, FEMUCOR, y también sos como vicepresidente regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional Mutualista. Digamos que es como para referenciarte, y quienes nos vean y escuchen, bueno, sepan con quién estoy tratando. Bueno, el tema es que personalmente a mí me sorprendió, digamos, que tuvieran la oportunidad de tener esta experiencia. Realmente creo que es algo que nos incluye a todos en cuanto al beneficio de la experiencia. Pero, eh, si bien se destacan aspectos importantes en lo que hemos publicado nosotros, en lo que han publicado otros medios, a mí me gustaría profundizar un poco con vos esto porque no es una experiencia cualquiera. Entonces, eh, tanto por el hecho del país en el que has estado, como por los vínculos que evidentemente se han tejido con nuestras entidades de la economía social. En principio me gustaría que nos cuentes, digamos, cómo viviste esta experiencia en China. Bueno, la verdad que esta era la cuarta invitación que se me hacía para viajar y anteriormente por distintos motivos familiares, personales, no he podido hacer este viaje y con una delegación y en este caso pudimos asistir. Para mí fue una experiencia magnífica. Magnífica porque tuvimos un vínculo directo con autoridades gubernamentales, con cámaras empresariales. Hemos hecho recorridos a través de fábricas muy importantes, no solo para China, sino para el mundo. Y a partir de esos vínculos también, que se llevaron a cabo desde hace varios años, pudimos visualizar cómo se firmaron acuerdos, entre ellos una cooperativa muy importante en nuestro país, para poder finalizar su planta de ensamblado. Y la verdad que eso nos da mucha satisfacción, ¿no? Porque estamos hablando de un nexo directo entre una cooperativa, una mutual que financia también ese proyecto. Y ahí vemos cómo funciona la economía social y solidaria en el marco de la producción. Fíjate, Jorge, que en el caso de China, todos sabemos que a partir del año 78, China cambia su economía, comienza a abrirse al mundo, comienza a ser un país industrializado, un país tecnologizado, donde a partir del ingreso de capitales a China, obviamente con regulaciones muy claras, comienza a crecer un factor en la economía muy importante que es la industria y la tecnología. Para llegar a lo que es hoy. Hoy es verdaderamente un monstruo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Un desarrollo impresionante. Pero acá quería llegar. El sistema financiero de China, que es un sistema financiero que por su peso compite con todo el mundo, es un sistema financiero que está pensado
en financiar la producción. Está pensado fundamentalmente en cómo genera fuentes de trabajo, cómo mantiene fuentes de trabajo, y eso es la parte más importante. Es la diferencia del sistema financiero del Occidente, ¿no? En este caso, vemos cómo China se preocupa permanentemente de financiar la producción de su país, el esquema de exportaciones, e inclusive, cuando desarrolla plantas de ensamblado en otros países, también en la medida, porque podría directamente llevar el producto terminado, ¿no? A Argentina o a algún otro país. Ellos quieren que se ensamble el producto en ese país para generar fuente de trabajo en ese país. Y ese es el ejemplo, Jorge, de esta cooperativa. Esta cooperativa cuenta con 2.000 asociados, 2.000 socios, es una cooperativa de trabajo, y donde esa planta de ensamblado, que es de 15.000 metros cuadrados en la localidad de Berazategui, va a ensamblar, entre otras cosas, motos, va a ensamblar camiones de porte mediano, va a ensamblar tractores. Y todo esto fue un proceso, evidentemente, digo, se cristalizó el convenio en este viaje, pero fue un proceso que llevó unos años hasta que se logró madurar. China fundamentalmente lo que compra es confianza y esa confianza se recrea a lo largo de los años. A diferencia de desarrollar un convenio, un acuerdo con Occidente que es mucho más rápido, mucho más vertiginoso, en China lo que prima es la madurez de la confianza, ¿no? Precisamente porque es una cultura oriental y demás. Pero cuando hay confianza, comienzan a trabajarse fuertemente los vínculos y se acelera fuertemente los vínculos, como en este caso, ¿no? Entonces, AFA, por ejemplo, también firmó un acuerdo por 300 millones de dólares, o sea, de exportación. Y son vínculos que en algunos casos los tenían, en otros casos se cristalizaron ahora. Y digo, es muy importante cómo el sector de la economía social y solidaria puede aprovechar todo esto. Eh, Visitamos la ciudad de Shenzhen, que tiene 17 millones de habitantes, ¿no? Es una ciudad eminentemente tecnológica, donde ahí está la fábrica Huayuan, ¿no? Que es una de las tecnológicas más importantes del mundo y la más importante de China. Fíjense lo importante que esta fábrica cuenta con 200.000 empleados en todo el mundo, pero de los cuales 114.000 están abocados a la investigación y desarrollo. Y en esta ciudad, ellos han creado una nueva ciudad, en esta misma, para 30.000 trabajadores, que vivan 30.000 trabajadores. Y estas cosas que ocurren solamente en China, ¿no? En la construcción, en el modelo constructivo, han recreado la construcción de estilo francés, estilo inglés, estilo británico, estilo suizo, que cuando uno lo visita, cree que está en una ciudad donde hace más de 150 años que se hicieron esos edificios. Es una reconstrucción perfecta, perfecta. Una biblioteca que realmente es extraordinaria, ¿no? Eh, y cuando nos informan que toda esa ciudad se hizo en 3 años, y hace 7 que se hizo. O sea que yo decía, ¿cómo puede ser esa construcción? Parece que tuviese 150 años, 120 años, 130 años. No, hace 7 años que se terminó de construir. Entonces, ellos van a una velocidad que es muy difícil seguirla, pero lo más importante de esta anécdota, que esta fábrica que tiene 200.000 empleados, esos 200.000 empleados son los dueños. O sea, fíjate, Jorge, cómo se recrea un sistema cooperativo, ¿no? O sea, son los dueños que ellos a fin de año se distribuyen las acciones y demás, los dividendos, y tienen, por supuesto, un CEO. Y ahí vemos que existe un esquema de verticalidad, ¿no? De respeto por el que asciende, existe la meritocracia fuertemente, existe la competencia En el mejor fuertemente. de los sentidos. En el mejor de los sentidos, en el mejor de los sentidos. Porque ahí sí que partieron todos de la misma línea, ¿no? Este, entonces, aquel que más se preocupa, aquel que más se capacita, aquel que más estudia, es el que tiene más oportunidades y es recompensada ese mérito, es recompensado económicamente, es recompensado en los distintos espacios, en distintos lugares.
Y tienen también un factor que a mí me impactó en todas las visitas que hemos desarrollado, ¿no? Que es la humildad. La humildad del CEO, la humildad de ese directivo, la humildad de ese funcionario, de esa empresa, donde podemos hablar con CEOs que manejan cientos de miles y miles y miles y miles de millones de dólares, y es el que nos recibe cuando nos bajamos del colectivo, por ejemplo. Es una característica, ¿no?, personal que es muy interesante, muy, muy interesante, que no se da en Occidente, obviamente, no se da en Occidente. Pero digo esto porque, eh, y volviendo al caso anterior, tienen una política de verticalidad en la organización, pero una política también donde existe una distribución de los excedentes, en este caso, en esta empresa en particular. En otras tal vez no, pero en esta en particular. Y hay muchos modelos como este en menor escala dentro de China. No tiene figura jurídica como cooperativa. En esta no. Eh, Este ejemplo que te estoy dando no. No, no. No es una sociedad. Y has mencionado, a propósito del cooperativismo, que hay unos 2 millones de cooperativas en China Sí, sí, y sí, sí. que hay unos 100 millones de familias que están eh, directamente vinculadas, con lo cual estamos hablando de varios millones. Son números que a nosotros Sí, sí, sí. digamos que nos cuesta comprender, ¿no? Más Exacto. allá de los números, tal vez relacionado con lo que significa manejar cantidad y calidad, creo que hay cosas que no podemos imitar, obviamente, por diferencias culturales, miles de años contra poco más de 2 siglos para nosotros. Realmente es una gran diferencia, pero sí que tienen esquemas de gobierno que son muy interesantes y que debiéramos reparar en eso. Un aspecto me parece, y por eso te pido una opinión, porque has estado viviendo más de cerca esa realidad, es que ellos tienen programaciones a largo plazo que superan los periodos, digamos, gubernamentales, los periodos de gobierno. O sea que incluso cuando, si nosotros nos planteamos un plan quinquenal, estamos hablando de 5 años, es como que ya hay un año que le sobra a un mandato de un presidente. Entonces, realmente creo que no sé cómo, digamos, considerás vos que ese pragmatismo que tienen los chinos con respecto al manejo de su economía y también de la sociedad, porque no desvinculan una cosa de la otra. Incluso, hago un breve paréntesis, yo hace tiempo pensaba que China tenía muy poco en cuenta el ambiente. Y resulta que empecé a buscar información y me encontré con que son bastante estrictos en cuanto al manejo del ambiente. Entonces, digo, bueno, ahí hay un equilibrio. ¿Qué opinión te merece, digamos, en la organización política y social de China por lo que has vivido o en esas ciudades de nombres muy difíciles de pronunciar, ¿no? El que más me suena es Shanghái, este, creo que es Nankín, el otro. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión? Y, Jorge, vos recién apuntaste a dos temas que son interesantísimos, interesantísimos, que una es la velocidad con la que ellos planifican y hacia cuántos años planifican, es muy interesante. Y lo segundo, el medio ambiente. Vamos a abordar los dos que me parece muy Bien, importante que lo tratemos, ¿no? Yo no te puedo dar un nombre de un gobernador que me reuní hace un poco antes del viaje, un par de meses antes del viaje, y conversando con él sobre el financiamiento que se podría obtener para obras muy importantes de China, él me planteaba este problema. Me dice, Alejandro, el problema que tenemos con los chinos es que nosotros tenemos 4 años de gobierno y en el mejor de los casos, las negociaciones nos van a llevar 2,
3 años, pero andando con muchísima velocidad. Y a partir de allí comienza a gestarse lo que sería el plan maestro con todo lo que conlleva el costo de la memoria descriptiva, los cómputos métricos de las obras, el cash flow, el financiamiento, la evaluación del financiamiento, todo eso que después nos vamos. O sea, no necesariamente podemos renovar el mandato. Entonces, eso nos hace muy difícil trabajar con China por los tiempos de ellos, precisamente porque, y está muy bien que así sea bajo el punto de vista de China, que es la recreación de la confianza. Ellos también, desde el lado chino, generan una confianza con este gobernador o gobernadora o quien corresponda, o el alcalde de la ciudad que nosotros, que muchos que están trabajando también con China en este sentido, en Argentina. Y a partir de allí, en China no saben si ese funcionario va a renovar o no. Entonces, todos los que están trabajando también, desde el otro punto de vista de China, también es una alerta amarilla. Dice, confiamos en esta persona, en este funcionario, pero no sabemos si lo van a elegir dentro de un año, faltando 2 años, lo que sea. Entonces se hace muy difícil las obras civiles. Hay tecnología, hay recursos financieros para hacerla, desde China me refiero. Pero todo ese proceso que lleva tanto tiempo, le es difícil poderlo cristalizar. Eso, por eso digo, me pareció muy interesante tu pregunta, porque a veces decimos, che, ¿y por qué no se hace este puente acá o no se hace esta autopista? Porque, insisto, está la tecnología, están las empresas inclusive. Ellos trabajan en China con empresas que están radicadas en Argentina, pero con empresas chinas. Entonces, ellos confían en sus empresas y tienen razón, fantástico. Pero, y de hecho, máxime cuando ellos financian la obra, ¿no? Pero en definitiva, todo ese proceso lleva años y es muy difícil poderlo cristalizar, salvo que ese gobernador renueve y a partir de allí poder usufructuar todo el beneficio de esa planificación. Lo otro, que con respecto al medio ambiente, todos sabemos que China es uno de los países con más alto índice de polución ambiental que tenía, ¿no? Digo que tenía porque sigue teniendo un grave problema con el calentamiento global, pero lo está mermando muy lentamente en el impacto, pero lo está mermando aceleradamente con relación a todo lo que serían vehículos eléctricos. Claro. Hoy por hoy vos vas a las ciudades más importantes de China y te encontrás con un silencio realmente extraordinario en las calles, porque son todos autos eléctricos. Y eso se puede hacer por dos cosas. Una, porque tienen precisamente un sistema de gobernanza que alguien dice que a partir de ahora los autos tienen que ser eléctricos y lo tienen que cumplir, y se cumple, que es distinto a Occidente. Y el segundo factor, que esa decisión de quien dijo eso, para que se cumpla, y de hecho se cumpla a rajatabla, que en tantos años tienen que ser todos los vehículos eléctricos y demás, tiene la tecnología que acompaña a eso. Hoy por hoy, en Argentina, si quisiéramos tener vehículos eléctricos, nos encontramos que no están los surtidores, por un lado. Por otro lado, nos encontramos que si hubiese surtidores, son surtidores que se demoran 45 minutos la carga del vehículo. ¿Quién tiene 45 minutos para perder al lado del vehículo para que se cargue? En tercer lugar, si se compran surtidores que son surtidores que se aceleran, que aceleran la carga, que se pueden cargar en 10 minutos, 5 o 7 minutos, tenemos que tener el otro problema solucionado, que es el tecnológico en el vehículo, que el vehículo tiene que tener la capacidad técnica para poder asimilar una carga rápida. No todos los vehículos pueden asimilar esa carga rápida. Entonces, son muchos factores que intervienen. Y segundo, la voluntariedad. O sea, acá en Occidente nadie está diciendo que a partir de ahora son todos vehículos eléctricos. O sea, es un proceso que lo mismo ocurre en Europa y demás. Digo esto por el tema del medio ambiente y el impacto, que ya se está notando en China una mejoría en la calidad de polución y obviamente de lucha contra los problemas de que trae el medio ambiente. Y asimismo China los tiene, estos problemas, ¿no? Son muy graves los problemas que tiene ambientales. Pero evidentemente han tomado estas decisiones que me parecieron justas a la hora de incorporarlas. Y precisamente por ese verticalismo que existe allá que se puede cumplir.
Hace muy poco todos nos enteramos de ese problema de la mina que hubo y la cantidad de muertos que hubo en la mina en China, que fue un Sí, caso muy renombrado mundialmente. Y me decía un funcionario de China, usted sabe que los 15 funcionarios que estaban a cargo de la mina, desde el encargado inmediato hacia arriba, los 15 están presos. El juicio lo hacemos con la persona presa, dice, porque nadie tiene el derecho de ser negligente ante la vida humana. Dice, a esas personas que murieron son responsables esas 15 personas, por acción o por omisión. Entonces, hasta que el proceso se investigue, van los 15 presos y a partir de ahí se lleva a cabo el juicio. Digo esto porque es cosas que marcan la diferencia entre un país y otro. No, no juicio de valores y nosotros no estamos mentalizados para eso. Para nosotros el juicio es muy importante que sea lo más justo posible y que esté preso quien verdaderamente pensemos que corresponde que esté preso, no por una cuestión de presunción solamente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se maneja de otra manera. Pero ahí claro. eso hace que cada funcionario que tome un cargo lo analice fuertemente qué responsabilidad asume, cómo tiene que hacerlo y tiene que hacerlo de manera honesta. ¿Eh? Honesta para que no se pueda. Claro, eso visto con la mirada occidental puede parecer como que es un gobierno autoritario que impone medidas crueles, etcétera, etcétera. Y lo cual nos lleva también a pensar, nosotros sostenemos que vivimos en una democracia. Entonces proyectamos la idea de que en un país uno piensa que no existe democracia en China. Entonces, la cuestión es realmente, ¿qué has visto respecto del funcionamiento gubernamental desde, digamos, desde las bases hasta la máxima autoridad, hasta Xi Jinping? Exacto. ¿Qué has visto? Correcto. No, no, sin lugar a duda, una verticalidad absoluta, por un lado, pero evidentemente tampoco se ve que hay una resignación al verticalismo sin haber un proceso de consenso, de escuchar en el vértice, ¿no? En el vértice, cuando el vértice toma las decisiones, evidentemente hubo un proceso también de escucha. Obviamente cuando se toma la decisión hay que cumplirla, pero hubo un proceso de escucha previamente. Ellos tienen un sistema de red muy bien armado en todas las localidades y siempre bajo el punto de vista de la verticalidad, pero tiene un sistema de representación muy interesante en todas las ciudades y a su vez de rotación en distintas alcaldías que me parece muy interesante, pero se va escuchando de manera piramidal. Obviamente quien toma la decisión es uno, pero, y cuando, insisto, cuando se la tome hay que cumplirlo a rajatabla, pero también se escucha, o sea, no. O que eso me parece también muy interesante reconocerlo. Y también China tiene, fíjense en qué interesante, ¿no? La tecnología puede generar una disminución en los puestos de trabajo. Pero China permanentemente busca la forma de generar ocupación, de generar ocupación. El trabajo para China es dignidad. Es más que una cuestión económica, es dignidad. Con lo cual, la tecnología, por más que se incorpore, siempre hay puestos de trabajo para las personas y otorgar esa dignidad y esa mejor condición económica, ¿no? Eso nos pareció muy importante. Vos sabés que en una de las fábricas que estábamos visitando, que producen camiones para municipios, fundamentalmente, lo que nosotros llamamos camión barrenderos, entre otras cosas, limpiado de calles y demás. Todos tienen monitoreo satelital, donde están las cámaras vinculándose y viendo qué es lo que hacen cada camión, en este caso, puntualmente. Y para darte una idea, si dejases el camión pasa y tiene que limpiar tanto la vereda como la calle, y
esta cámara satelital detecta que hay un pañuelo en la vereda, le avisa automáticamente al camión, el camión retrocede, levanta el pañuelo y automáticamente se aplica una sanción al camión. O sea, una sanción diciendo, usted pasó ese pañuelo, está bien, lo recogió, le avisamos que lo recoja, pero tiene una sanción, ya a fin de mes se aplica la sanción correspondiente. Todo eso es un monitoreo satelital a través de cámaras, para garantizar el fiel cumplimiento de ese sistema, ¿no? No, ¿Y sí. vos pensás que toda esa tecnología, digamos, perturba la privacidad de las personas? No, yo fíjate que creo que viven muy tranquilos en ese sentido. Y nosotros también vivíamos muy tranquilos. Nosotros sabíamos que estábamos, o intuíamos que estábamos siendo visualizados como cualquier chino, ¿no? Pero nos da mucha tranquilidad. Fíjate que viajábamos en tren bala de localidad a localidad y las valijas nuestras, que eran valijas grandes, decíamos, ¿dónde lo ponemos? Y las poníamos al lado del baño. Pero a nosotros nos tocaba un asiento 25, 30 asientos más adelante. Y yo estaba intranquilo y mis compañeros también. Decía, ¿y si se baja alguno y se lleva la valija? Pues estaba pegado al baño y el baño estaba pegado a la puerta de descenso. Y me decían, no, porque está todo filmado. Si esa persona lleva una valija, automáticamente en 15 minutos es localizada. Y eso garantiza un cierto margen de vivir con cierta Bueno, tranquilidad, ¿no? digamos que ese es un buen concepto de seguridad. Y no en el sentido en que se aplica aquí, sino en el sentido que todos están tranquilos, que tienen una convivencia conveniente, digamos, sin sobresaltos y sin ese tipo de preocupaciones. Pero bueno, Sí. bueno, un poquito para ir redondeando y no robarte más tiempo, yo sé que estás muy ocupado. Hay una pregunta que, mejor dicho, una consideración que quería hacerte. Me pareció importante cuando, volviendo un poco a la vinculación comercial del sector de la economía social argentina con China, y hablaste, digamos, bueno, las cooperativas como AFA y como la cooperativa que mencionaste, esta cooperativa Lara que mencionaste para los ensambles. Eh, mencionaste el hecho de que las cooperativas pueden vender y las mutuales pueden financiar. Entonces, me gustaría que hicieras digamos, una breve referencia a cómo funcionaría esto. Me pareció muy interesante esta integración, ¿no? Como para que veamos que cooperativismo y mutualismo están íntimamente relacionados. No son dos cosas absolutamente diferentes, sino que están combinadas. ¿Cómo lo ves? Mira, Jorge, yo te quiero comentar algo que me parece muy importante en base a tu pregunta, ¿no? Y voy un escalón hacia atrás. Nosotros estamos propiciando desde FEMUCOR un viaje a Mondragón para aprender de esa experiencia magnífica, muy enriquecedora, de las distintas fábricas cooperativas que hay, de la mutual que hay en Mondragón, de la universidad, fantástico. Pero todo eso se hizo en un esquema, en un contexto político determinado, con una legislación determinada, con una política de Estado determinado y obviamente con una vocación de líderes, en este caso todos sabemos de quién fue el mentor de todo esto, la necesidad de su humildad, de su crecimiento y todo esto, que también influye, ¿no? Pero fundamentalmente me refiero que no hay que perder de vista el contexto político cuando comenzó a gestarse todo esto, el contexto normativo, la necesidad y demás. Pero yo no sé si eso es aplicable acá a Argentina. Pero en Argentina hay cosas mucho más aplicables, mucho más prácticas, y que yo insisto con esto y no me canso de mencionarlo, porque hay muchos modelos, pero nada más que hay uno que es muy conocido, que todos lo conocen, y que es un ejemplo muy fácil de replicar, que es el modelo de voto.
donde una mutual es el Ah, agente financiero de 6 cooperativas de producción y demás, cooperativas que están dando en conjunto a 500 trabajadores en total. Y entonces yo digo, mire qué interesante, que a su vez esa mutual, además de ser el agente financiero de ese grupo, es la propietaria de una propiedad de supermercado de 5.000 metros cuadrados que oficia de reguladora de precios del consumo en Devoto. Esa mutual también es propietaria de una farmacia muy importante en Devoto, que también oficia de regulador de precios hacia la baja y garantiza productos en Devoto que a veces no se consiguen en las farmacias locales y ellos lo consiguen. O sea, es regulador de precios. Es lo que se hacía, ¿te acuerdas vos y yo que pintamos canas hace rato? El Hogar Obrero. El Hogar Obrero fue un regulador de precios de nuestro país. claro. Y acá, en otra menor escala, por supuesto, en el caso de Devoto, oficia de regulador de precios esta mutual. Entonces, ¿qué quiere significar? El modelo del mutualismo argentino, de fundamentalmente aquel que presta servicios de financiamiento, tiene que ser un modelo que tiene que cada día más orientarse a financiar la producción. Fundamentalmente, financiar la producción. Lo del excedente no está en discusión. Sabemos que el excedente se capitaliza 100%, sabemos que con el excedente se mejora la calidad de vida a través de las concreciones de los clubes, del aporte que se hace a los clubes, a las cooperadoras escolares y demás. Pero hay que hablar hacia dónde está orientado el préstamo. Y el préstamo que se orienta al consumo, perfecto, es una parte del problema, pero tenemos que financiar la producción. Tenemos que financiar la producción, porque financiando la producción hay fuentes de trabajo en todo esto. Por eso digo, después de este viaje a China, si me preguntás rápidamente qué podemos aplicar, y yo te diría, podemos importar para ensamblar muchísimo. Lo que tenemos que trabajar es con economía de escala, con integración, porque los números para China son muy grandes. A ver, nosotros hablamos de números muy grandes que tal vez para una mutual importar directamente esto se le hace imposible. No imposible por el costo, imposible por el interés de China de poder exportar a esa mutual o a esa cooperativa. Entonces digo, si nos uniésemos, en este caso 5 cooperativas y demás, pueden importar tranquilamente productos, porque da la escala de importación, un excelente precio y demás, ensamblan y consiguen mutuales que puedan oficiar de financiadoras, de ese ensamblaje, de la financiación a la hora de vender un producto, porque no es lo mismo decirle, le vendo un tractor con esta financiación. O sea, y esa Ah, financiación la puede hacer una mutual. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Entre otras cosas, en Berazategui, ¿no? Entonces digo, es importante esa integración entre mutuales, entre cooperativas, esa suerte de reguladores de precio que podemos comenzar a hacer trabajando en conjunto y emular lo que en algún momento se emuló lo que hizo el Hogar Obrero. Y esto se puede hacer con este esquema, ¿no? Yo insistía al inicio, decía que China no solo se preocupa de generar fuentes de trabajo en su país, sino también se preocupa de que cuando exporta este tipo de productos, maquinarias pesadas sobre todo, le interesa que las plantas de ensamblaje también den fuente de trabajo. Y eso hay que capitalizarlo. Nosotros como argentinos tenemos que capitalizarlo. totalmente. Observo, Alejandro, que tenés una gran visión respecto de toda esta temática, pero te queda, digamos, una misión sobre las espaldas bastante importante, digamos, y que bueno, eh, y por lo cual los argentinos que estamos vinculados a la economía social tenemos que estar muy, muy contentos en que haya dirigentes como vos que se ocupan justamente de mejorar las condiciones en las que vive la mayoría, ¿no? Así que, bueno, yo de mi parte te libero y te agradezco profundamente todo este tiempo que nos has otorgado. Así que, bueno, nos estaremos encontrando en una próxima con más novedades, ¿no? Así, muchas gracias, Alejandro. No, por favor, Jorge, el agradecido soy yo y agradecerte todo lo que haces por la economía social y solidaria, que es muy importante. De tu lugar es Muchas muy gracias. importante. Te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los que nos puedan visualizar. Igualmente. Abrazo.